Buenas noches a todos. Yo les había dicho que le iba a entregar la nota hoy, pero todavía no he terminado de calificar todos los exámenes. Mañana se la hago llegar a la monitora para que la comparta, ¿ok? Y cualquier duda el lunes antes de empezar la clase. Ayer alguien me dijo en la exposición una definición que me pareció muy buena para diferenciar el contrato de construcción del de obra. ¿Recuerdan quién fue? Los que presentaron ayer la exposición. Pues dimos varios conceptos, profe, para diferenciarlo. Específicamente, ¿Cuáles? no sé si es específicamente cuando se refiere a hacer la obra, una obra de infraestructura, no. No, alguien le escuché que estaba dando una definición de obra. Me pareció buena porque después me estaba preguntando José Luis que cuál era la diferencia, que no la tenía clara. Entonces había una que pues, estaban leyendo como que la construcción se refería a cuando era, digamos, una infraestructura como que no se podía despegar, no podía trasladarse sin que se dañara, algo así. ¿Sí recuerdan? Los del grupo de anoche. Esa definición no fue en esta clase, profe. ¿Cómo? Esa definición no fue dada en esta clase. Claro que sí. Y Contrato de obra, fija que asume todos los gastos. Esa es la obra. Y la de construcción es la del ahorro, que es lo que tengo en los apuntes. No. Esa definición. La obra se refiere, para claridad de José Luis, la obra se refiere, como lo dije desde el principio, desde las primeras clases, cuando no hay una edificación como tal, o sea, una construcción. Si yo te pregunto, José Luis, si tú contratas a alguien para que te haga una remodelación de la cocina de tu casa o de tu apartamento, ¿eso sería una obra o sería una construcción? Con base en el concepto que me está dando, sería una construcción. Exacto. Y si tú contratas a alguien para que te haga una escultura, ¿sí? Aun cuando va a estar, digamos, pegada digamos, como empotrada en un sitio, pero esa escultura en cualquier momento puede ser desprendida del piso y no va a sufrir averías, es decir, no se va a dañar por el hecho de que se despegue del sitio donde se había pegado. Ahí estaríamos frente a una obra o frente a una construcción. Contrato de obra. ¿Sí? Porque es móvil. Sí, pero la idea era a ver si le había quedado claro a José Luis. Claro que es contrato de obra. Entonces, pueda que la obra se utilice para cierto tipo de situaciones que de pronto es lo que genera a veces confusión, porque uno puede conseguir de pronto algunos modelos que dicen obra civil, pero muy bien lo dicen, le colocan un apellido civil, o sea, para referirse a que es una construcción. ¿Ok? Entonces, si tú si lo encuentras con un título que diga obra civil, ya ahí te lo están marcando que es una construcción como tal. O sea que lo que se va a construir no se puede desprender porque si se desprende se daña. Sí quedó claro, José Luis. Me había quedado claro que el contrato de obra no había ninguna construcción, pero me dijo ahorita que había una casa y que quitó usted una escultura de la casa y no se dañó la escultura, que también era de obra. Por eso, es que no sé por qué se te genera la confusión. Una cosa es cuando tú vas a hacer una remodelación, y por eso puse el ejemplo,
remodelar un baño, remodelar cambiar un piso, cambiar la cocina. Ese tipo de construcción o de obra civil que algunos le llaman, tú no puedes despegar las baldosas. Si tú las despegas, te las tiraste, las dañaste. Hasta ahí llegó la cuestión, ¿sí me hago entender? Pero si tú colocas digamos, una escultura, como la que está ahí hay una en la carrera 10ª con 26, que le llaman la Rebeca, no sé si la han visto. Y es una fuente. ¿Sí la han visto? La 26 con 13. Doctor, sí. Sí, doctor. Ahí donde se Clásico. une la 10ª y la 13. Entonces, si se levanta de ahí esa escultura, seguramente que esa escultura se podrá poner en otro lado sin que se desbarate, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando, en esa escultura sería una obra como tal, obra de arte. De ahí que viene el término obra de arte. Pero si se hubiese construido o levantado o edificado de tal forma que al tratar de desprenderla se dañe, pues no va a ser una obra. Mucho más fácil queda, por ejemplo, cuando hablamos de un software, que es algo intangible. Cuando hablamos de una pintura, pues cualquiera quita el cuadro de un lado y lo mueve para el otro y no le va a pasar nada al cuadro, ¿sí? ¿Sí te quedó claro, José Luis? Listo, profesor, gracias. Bueno, empecemos con los de garantía y después los de leasing. Ya ahí está habilitado para que puedan compartir. Doctor, ¿puedo Gracias, hacer profe. una pregunta inicial? Dime. En el contrato de merchandising, ¿se podría hacer con representación también? Ejemplo, representación de un futbolista, ¿o es exclusivo para mercancías? Pero es que el futbolista puede ser la imagen publicitaria, como lo ha hecho Messi con Pan Bimbo o con diferentes productos. Claro, pues una imagen puede ser la publicidad. Listo, doctor. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. A nosotros nos correspondió contratos de garantía. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Compañera. Muchas gracias. Nuestro grupo somos María Angélica, Omar Francisco, Wilber y Daniela Peña. Contratos de garantía. Los contratos de garantía se usan para asegurar que otro contrato principal se cumpla. En consecuencia, solo puede existir si otro contrato existe. En otras palabras, estos contratos solo pueden usarse en caso de que el contrato principal no se cumpla. De otro modo, no puede reclamarse. Los contratos de garantía también se usan para asegurar el cumplimiento de una obligación. Tipos de contratos de garantía. Entonces tenemos contrato de garantía de fianza, contrato de garantía de hipoteca y contrato de garantía de prenda. Contrato de garantía de fianza es el que una tercera persona llamada fiador se hace responsable de la obligación del deudor. Es decir, en este caso, el fiador garantiza el pago en caso de incumplimiento. La garantía hipotecaria se prenda un bien inmueble. Mediante este bien inmueble, el deudor asegura el cumplimiento de la obligación de pago. Contrato garantía prendaria de prenda asegura que se cumpla el pago de una deuda. En este caso se deja un bien mueble como prenda. Diferencias entre garantía de fianza, garantía hipotecaria y garantía de prenda. Entonces, la garantía de fianza se realiza mediante bienes de un tercero y la garantía hipotecaria se garantiza mediante un bien inmueble. La garantía de prenda se garantiza mediante un bien mueble. A continuación sigue mi compañero Wilber. Bueno, vamos a hablar de los elementos del contrato de garantía. Existen una serie de elementos indispensables para los contratos de garantía que sean válidos. Si un contrato no cumple con los elementos, pues este carecerá de validez. En estos elementos es importante involucrar las partes,
como en los diferentes contratos, tratar de que las partes tengan dirección, nombre completo, cédula, todos los datos para poderlos identificar, e igualmente también para los datos para poder notificar a estas personas en caso de que sea necesario. Otro es la fecha y lugar de emisión del contrato. Para que un contrato sea válido, es súper importante señalar la fecha, en qué lugar se lleva a cabo y el lugar donde se está firmando. Una vigencia, la vigencia. Como los contratos, pues, que hemos visto los diferentes contratos, pues es importante señalar la vigencia de este, además de la fecha que el contrato da inicio, o sea, inicio, es importante señalar el tiempo que el contrato durará. Un contrato de garantía puede ser de tiempo indefinido o en un lapso establecido. Sí, compañero. Existe una serie de elementos indispensables para que un contrato de garantía sea válido. Si un contrato no cumple con todos los elementos, este contrato pues carecerá de validez. Uno de ellos es la cantidad por la que se crea el contrato de garantía. Se debe mencionar el monto por el cual se está firmando el contrato, es decir, la cantidad original e intereses en el caso de que existan. Esta cantidad debe expresarse en número y letra. Asimismo, debe ponerse en la divisa. Las firmas y los anexos. Las firmas de estos contratos dependerán de qué tipo de contrato, si es de prenda, de hipoteca o de fianza. En el caso de prenda, solo requiere la firma del deudor y del acreedor. En el contrato de hipoteca, en el contrato de hipoteca lo mismo, y en el contrato de fianza solo se anexa la del fiador. Los anexos para estos contratos pueden ser copias e identificación de las partes involucradas, escritura de las propiedades dada en hipoteca, comprobantes de bienes del fiador, comprobantes de pago, certificados de no adeudo, el contrato principal, certificados de autenticidad de bienes muebles y fotografías. Este pues fue un resumen de lo que es los contratos de garantía. Ya vamos a los compañeros para exponer los contratos. Espérame, entonces voy a compartir el mío. Entonces, este es mi contrato. Es contrato de prenda. Fue celebrado el 15 de abril del 2021. El presente contrato es celebrado entre Sandra Soriano, bueno, voy a resumirlo para no decirlo puntualmente, pero fue celebrado entre la señora Sandra Soriano, quien adelante se denominará acreedor prendario, con domicilio en la ciudad de Bogotá, con la dirección, y el señor Wilber Solano, quien adelante se denominará deudor prendario, con domicilio en Bogotá y su dirección. Ambas partes se sujetan a las declaraciones y cláusulas contenidas en el presente documento. Declaraciones. Ambas partes declaran reconocer con capacidad jurídica para llevar a cabo el presente contrato con base al libro cuarto, título 36 del Código Civil, que este contrato está libre de mala fe, dolo, error u otro tipo de vicio de la voluntad. El deudor declara tener la capacidad jurídica para obligarse en términos de este contrato, ser el único y absoluto propietario del bien mueble con las siguientes especificaciones: vehículo Chevrolet Sai modelo 2015 con placa tal. Estar facultado legalmente sobre el bien bajo los términos y condiciones aquí estipulados, que es su deseo de otorgar el objeto en prenda. El acreedor declara
tener la capacidad jurídica y recursos suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven a partir de la firma del presente contrato, que es su voluntad aceptar el bien mueble en prenda y encontrarse satisfecho con las condiciones del mismo. Cláusulas. Primera, el deudor prendario reconoce que adeuda al acreedor prendario la cantidad de 30 millones de pesos, dejando como prenda en garantía vehículo Chevrolet Sainz modelo 2015 con placa tal, para el pago de la deuda. Ambas partes reconocen que, al momento de la firma de este contrato, el acreedor prendario entrega la cantidad de 30 millones de pesos al deudor prendario. Segunda, ambas partes realizan un análisis previo del objeto, dejando constar en un escrito que ambas partes firmaron y que se añadirá a este dicho documento, en donde se detallará el valor calculado del bien y las condiciones en que se encuentra. El acreedor prendario declara estar satisfecho con las condiciones del bien mueble. Tercero, el tiempo que el objeto se dejará en prenda dará inicio a los 15 días del mes de abril y terminará a los 15 días de enero de 2022. Al término del plazo establecido y en caso de no haber vuelto por el bien mueble, el acreedor prendario podrá disponer del bien como mejor le convenga, sin necesidad de aviso al deudor prendario. En caso de que el deudor prendario vuelva por el bien, este deberá ser entregado en el mismo estado en que fue recibido al momento de la celebración de este contrato. Por ende, el deudor prendario se compromete a devolver el monto total entregado. En caso contrario, el propietario no estará obligado a hacer la devolución. La entrega del bien se efectuará dentro del plazo que se establece en el presente contrato en cuanto se cubra la deuda. Cuarto, en caso de que el deudor prendario se retrase con el pago, se comprometerá a pagar la tasa moratoria autorizada por el Banco de la República. El acreedor prendario también podrá realizar procedimientos legales para el cobro del adeudo. El acreedor prendario queda facultado a cobrar los intereses, dividendos y rentas que devenguen del bien dado en prenda. Quinto, una vez el deudor prendario cubra el pago de la deuda, el bien mueble dado en prenda será devuelto al deudor prendario debidamente endosado y este contrato entonces quedará sin efecto. Sexta, los derechos y obligaciones del acreedor prendario serán los siguientes. Derechos. Tendrá el derecho de retener el bien dado en prenda mediante este contrato hasta que todas y cada una de las deudas y obligaciones sean liquidadas. El acreedor prendario puede pedir que la prenda se venda para cubrir la deuda. Si el acreedor prendario hace gastos que el bien requiera y no son su culpa, estos pueden ser reembolsados por el deudor. Obligaciones. Deberá preservar y conservar como si fuera suyo el bien dado en prenda. Responder por los daños o deterioros que el bien sufra bajo su custodia por culpa o negligencia. Tiene la obligación de restituir íntegramente el bien una vez cubierta la deuda. Séptima. Los derechos y obligaciones del deudor prendario serán los siguientes. Derechos. Tiene derecho a que se le restituya el bien mueble. Puede pedir reemplazo de la prenda en caso de pérdida. Derecho a pedir indemnización por los daños que la prenda haya sufrido por culpa del acreedor. Derecho a asistir a la subasta de la prenda o impedir el remate pagando la deuda. Obligaciones. Cubrir el monto total de la deuda en el tiempo establecido. Pagar los gastos que el bien mueble le pueda ocasionar al acreedor prendario. Octava, la cláusula compromisoria, sí. Toda controversia, interpretación, ejecución y liquidación de este contrato se resolverá por un tribunal arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, los árbitros serán designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a solicitud de cualquiera de las partes. El procedimiento aplicable será el establecido en la Ley 1563 del 2012
donde darán aplicación al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal decidirá en derecho. Constitución de la garantía mobiliaria. En virtud del presente contrato de prenda, el deudor prendario constituye a favor del acreedor prendario garantía mobiliaria sobre el vehículo automotor que a continuación se describe en respaldo de las obligaciones sujeto de este contrato. Y doy las características del vehículo. Ambas partes declaran haber leído el presente contrato y reconocen sus derechos y obligaciones estipuladas en el mismo. Ese es mi contrato. Profesor, ahí tenía una duda con la constitución de la garantía mobiliaria, porque no sé si para el de prenda se aplica esa cláusula. Sí, claro, de hecho los vehículos lo que se hace es una prenda. Y como vieron aquí en clase el otro día cuando mostré por un ejemplo, ellos hacen el registro de la cláusula de la garantía mobiliaria. Entonces se puede perfectamente usar para eso. Gracias, profesor. Listo, sí, señor. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, sí, Señor. señor Militar. Bueno, entonces yo tengo un contrato de garantía mobiliaria, entonces dice entre el Banco Tormón S.A. en adelante el acreedor garantizado y Claudia Patricia Torres Montaño, mayor de edad con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada como aparece al pie de la firma, actuando en nombre propio, en adelante la garante o deudora. Se celebra el presente contrato de garantía mobiliaria, en adelante contrato de garantía mobiliaria, el cual se le aplicarán las disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil, de la Ley 1676 de 2013 y demás normas concordantes reglamentarias y susceptivas sobre la materia, y se requiere por las siguientes cláusulas. Primera, objeto. En virtud del presente contrato, la garante o deudora constituye a favor del acreedor garantizado garantía mobiliaria sobre el bien en garantía que a continuación se describe en adelante el bien y sus bienes derivados y atributos en respaldo a las obligaciones mencionadas y la cláusula segunda parágrafo. Cuando las obligaciones garantizadas hayan sido adquiridas por la garantía o deudora para la adquisición del bien, se entenderá que la garantía mobiliaria que se constituye a través de la prestación de contrato corresponde a la denominada garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. Entonces está la descripción del vehículo. Después, parágrafo primero, la garante y o deudora no podrá transformar, gravar y manejar todas las partes el bien ni constituir otra garantía mobiliaria sobre el mismo si consentimiento previo y escrito del acreedor garantizado, so pena de declarar extinguido el plazo de las obligaciones garantizadas a través del presente contrato. En el caso del incumplimiento de estas obligaciones, el acreedor garantizado a su descripción podrá hacer efectiva la garantía en contra del adquirente el bien, o solicitar las solicitudes de bienes de garantía o la subrogación por desprecio de venta por los dineros que se reciban de la enajenación como bien atributo hasta el pago total de la obligación garantizada. Parágrafo segundo, la garante y o deudora con la suscripción de este contrato autoriza de manera irrevocable al acreedor garantizado para que inscriba la garantía mobiliaria en la inclusión y los demás de conformidad con los formularios desarrollados para el efecto en el Registro Nacional Automotor y en el Registro de Garantía Mobiliaria. Segunda, obligaciones garantizada. La garante y el deudor garantiza a través del presente contrato cualquier obligación presente, pasada o futura que en conjunto o separadamente haya adquirido o adquirida con el acreedor garantizado conforme con los montos establecidos y plazos que se estipulen en los documentos documentos que las instrumentan. Sus intereses, corrientes, moratorios, seguros, derecho de registro del presente contrato, honorarios judiciales, gastos y costos de cobranza judiciales, y judiciales, gastos de ejecución, inspección y guarda de recaudo, comisiones, aranceles y sus equivalentes
equivalentes o cualquier otro rubro en contraprestación de servicios adicionales que le haya prestado el acreedor garantizado y demás obligaciones accesorias o derivadas del daño y perjuicio ocasionados por el incumplimiento del presente contrato, así como todos los gastos a que haya lugar hasta el pago de total suma de dinero que se obliguen a cancelar, con dineros que proveerán de procedencia lícita. Parágrafo. El monto del dinero máximo garantizado mediante el presente contrato asciende a la suma de 60 millones de pesos. Tercera, la extinción de la garantía. La garantía mobiliaria constituida sobre el bien comprende todos los mecanismos, piezas y portes que se usen accesoriamente en él o que en el futuro se agreguen o adicionen, así como lo que se pueda identificar como provenientes del bien originalmente grabado, incluyendo en sus bienes derivados de atributos de los términos definidos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1676 de 2013 y demás normas que la reglamentan adicionalmente modificados o sustituyan. Asimismo, la garantía mobiliaria se extiende a la indemnización que llegue a existir por virtud del seguro contra todos los riesgos propios de o ajenos que se contraigan sobre él. Sobre el bien, parágrafo. Es tratándose de vehículo de servicio público, la garantía o deudora constituye igualmente por el presente documento garantía mobiliaria sobre el cupo o derecho de reposición, razón por la cual la garantía se extiende además al vehículo a dicho derecho, por lo que en el caso de ejercicio de los mecanismos de pago directo, ejecución especial, dación en pago o adjudicación judicial del bien, la garante o deudora renuncia a reclamar el cupo de los derechos recepcionados sobre el bien. Cláusula cuarta. Lugar de permanencia del bien. Permanecerá habitualmente en la dirección calle Primera 690 de Bogotá sin perjuicio de que pueda utilizarse en el territorio nacional. El acreedor garantizado podrá inspeccionar. El acreedor garantizado podrá inspeccionar el bien, así como el cumplimiento. Espérenme que se me pasó aquí. Así como el cumplimiento de las obligaciones y de impedir la inspección o de las creencias que el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el bien. El acreedor garantizado podrá declarar extinguido el plazo de las obligaciones garantizadas a través del presente contrato. Cláusula quinta. Declaración de la garante y o deudora. La garante y o deudora declara que el bien objeto del presente contrato es de su exclusiva propiedad que se adquirió con título y buena fe y con el producto de la financiación otorgada por el acreedor garantizado, según consta en la documentación que reposa en su poder y no ha sido enajenado ni en todo ni en parte por acto anterior a la celebración del presente contrato, ni tampoco prometió en venta ni constituyó garantía mobiliaria sobre el mismo, y lo posee en forma regular, pacífica, pública, estable, libre de gravames y limitaciones de dominio de cualquier clase, como embargos, pleitos pendientes, condiciones resolutorias. Además, no está sujeto a inscripción de demanda, embargo ni arrendamiento, y en todos los casos se obliga a salir al saneamiento de acuerdo con la ley. B. La garantía mobiliaria constituida por este instrumento no modifica, altera ni causa novación de obligación y o garantías relacionadas y o personales constituidas antes o después del otorgamiento de la garantía a favor del acreedor garantizado, en el mismo objeto de que por este instrumento se otorga o con objeto similar. Parágrafo. La garante o deudora se obliga expresamente y en todo tiempo por el acreedor garantizado a responder por las licitudes de los documentos y placas de identificación del bien dado en garantía, así como de sus debidos registros en el Registro Nacional Automotor, y asume la responsabilidad civil y penal que se derive de la falsedad y inexactitud de las declaraciones afectadas a través de este contrato. Cláusula sexta. Seguros. La garante o deudora durante la vigencia de las obligaciones garantiza las obligaciones de mantener asegurado contra todo riesgo el bien objeto del presente contrato con cualquiera de las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto designado el acreedor garantizado como primera beneficiario de dicho seguro y estableciendo sin excepción alguna cláusula de renovación automática. Parágrafo primero. En caso de existir seguro vigente sobre el bien, la garantía o deudora solicitará a la compañía de seguros de la modificación de la póliza en el documento respectivo con el fin que aparezca el acreedor garantizado como primer beneficiario del mismo, por una suma no inferior al valor comercial del bien y se establezca la cláusula de renovación automática
comprometiéndose a entregar al acreedor garantizado la póliza respectiva y sus anexos, así como todos los derechos de la garantía de la garante o deudora, los cuales se entienden transferidos al acreedor garantizado para que, en caso de siniestro, el monto de la indemnización se subrogue a las obligaciones garantizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1101 del Código de Comercio, toda vez que el presente contrato también se extiende a la indemnización debido por las aseguradoras en el caso de siniestro a través y el tratarse también de un bien atribuible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1777 de 2013 a lo acordado en el presente contrato. Parágrafo segundo. El garante y la garante y o deudora expresamente manifiesta que ha sido informada de las facultades con la que cuenta de contratar directamente el seguro del bien con la aseguradora de su elección y autorizar discrecionalmente el acreedor garantizado para que tome la póliza de seguro mencionada, ordene su contratación cuando no la presente y la póliza de su respectivo recibo de pago antes de embolsarle las obligaciones de fruto garantizado en el presente contrato con la antelación de un mes a la fecha de vencimiento cuando se trate de renovación o autorización de este que no cumple responsablemente el acreedor garantizado en el caso de no hacer uso de ella por cuanto se trata de la facultad discrecional de la cual no puede hacer uso. Parágrafo tercero. La garantía de deudor se obliga a pagar, por lo tanto autoriza a pagar las obligaciones garantizadas, las sumas de dineros que con ocasión de la contratación del seguro anteriormente mencionado acredite haber pagado el acreedor garantizado, así como los intereses moratorios aceptados para el efecto como suficiente prueba de la certificación emitidos por el intermediario o compañía de seguros respectivo. Asimismo, el garante o deudora reconoce, acepta que la mora en el pago de las primas generales genera los efectos establecidos en el artículo 1068 del Código de Comercio respecto a la terminación automática de los seguros. Parágrafo cuarto. La garantía de los deudores autorizados al acreedor garantizado para que se solicite y reciba la aseguradora todas las sumas provenientes del pago de siniestros con el objeto de abandonarlas a sus obligaciones convenientes en ellos, pagaré y colocar inmediatamente a la disposición de la garante deudora cualquier remanente llegado a existir. Séptima, obligaciones de la garantía y los deudores. Profe, ¿sigo leyendo así o llego a la 12ª, que es donde está? No, ves a la 12ª. Todo esto hace referencia al cumplimiento del contrato. Decimos segunda, resolución de diferencias. Cualquier diferencia que se presente entre los acreedores garantizados y el garante y o deudora en relación con las controversias que se susciten respecto a la constitución, interpretación, promoción y cumplimiento ejecutivo y liquidación de la garantía mobiliaria, objeto de este contrato, así como las diferencias que surjan entre las partes que pudieran dar lugar a una oposición de las previstas en el artículo 66 de la Ley 1677 de 2013 y en el que el acreedor garantizado y la garantía o deudora no puedan resolver de común acuerdo y por vía conciliación se resolverá en un tribunal de arbitramiento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito Capital, en el cual estará sujeto a su reglamentación de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, el tribunal está integrado por un árbitro designado de común acuerdo con el acreedor garantizado y la garante o deudora, y en su defecto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante sorteo dentro de la lista de atributos de dicho centro a solicitud de cualquiera de las partes. B. El arbitraje se regirá por las reglas señaladas en la legislación colombiana en el arbitraje nacional institucional. C. El tribunal funcionará en Bogotá, Distrito Capital. D. El auto deberá proferirse en derecho, sin perjuicio del deber de informar o relaciones consagrados en las normas legales aplicables en el citado reglamento. En el momento de aceptar la designación, el árbitro deberá manifestar por escrito al acreedor garantizado y al garante y o deudor su independencia e imparcialidad
para actuar como árbitro de las diferencias, de la diferencia o controversia. ¿Sigo con las otras, doctor? ¿O la sigo leyendo, doctor? Siga, compañero. Bueno, entonces después está la 13ª, traspaso del bien sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.72 del Contrato parece ya una licitación. Sí, claro. El decreto 135 del 2000 para efectos de proceso de traspaso de la propiedad del bien, cuando ésta se somete a registro una vez para el enajenado apropiado en el pago, el bien y el acreedor garantizado como resultado del pago directo de las ejecuciones especiales de la garantía. La garantía y el deudor, mediante la firma del presente contrato, confiere poder especial amplio y suficiente el acreedor garantizado para que a través de su representante legal y apoderado escriba en su nombre la representación de los documentos necesarios para el perfeccionamiento del traspaso de propiedad del bien a nombre del acreedor garantizado para realizar ante las autoridades correspondientes de los trámites pendientes a tener el traspaso mencionado y todas las gestiones necesarias para la enajenación de que se trata del parágrafo primero de la cláusula anterior. Está el parágrafo primero, en el evento del valor que viene enajenado o apropiado en el pago sea superior al valor de la obligación garantizada, el acreedor garantizado entrega el valor del saldo de la entidad autorizada para que se constituya depósito judicial a favor de quienes corresponda conforme a lo expuesto en el acuerdo PSA 016-10491 del Consejo Superior de la Judicatura, o aquel que lo modifique o sustituya. En el evento de que el valor del bien no cubra el valor de la obligación garantizada, el acreedor garantizado continuará en el proceso de cobro correspondiente, para lo cual el acreedor garantizado en su discrecionalidad podrá optar entre realizar el acuerdo de las partes respecto al saldo insoluto o continuar con el cobro jurídico. 14ª garantía y o deudor reconoce, acepta y expresa que todas las consecuencias que la ley señala durante la sesión total o parcial que el acreedor garantizado haga de las obligaciones a su cargo y de las garantías que las ampare, y desde ahora se da por notificado de la misma. 15ª, término del contrato y vigimiento de la inscripción del registro de la garantía mobiliaria. Las partes establecen que el término del presente contrato será hasta que se encuentren satisfechas la totalidad de las obligaciones garantizadas y la vigencia de la inscripción del mismo. En el registro de garantías mobiliarias será de 10 años contado a partir de la fecha de la inscripción de la garantía, la cual podrá proceder de firma del presente documento, para lo cual se autoriza su inscripción y será prorrogable por periodo de 3 años hasta la satisfacción total de la obligación garantizada. 16ª, autorización. La garantía y la deudora autoriza al acreedor garantizado para llenar todos los espacios en blancos que quedaran por completar en el momento de la suscripción del presente contrato, en especial los relacionados con la identificación del bien, los cuales se diligenciarán conforme con la factura de la venta expedida en la proveedora del mismo. En el evento de que desarrolle esta facultad se cometieran errores en el completamiento, el acreedor garantizado queda expresamente facultado para aclararlos, enmendarlos y corregirlos de manera tal que el mismo responda a sus exigencias legales. B. Entregar la información requerida por el registro de garantía mobiliaria administrado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, o cualquier entidad que en el futuro sea designada para su bien para la inscripción del presente contrato y su posterior modificación, así como que agregue o sustituya los bienes datos de garantía conforme a la Ley 1733 de 2013 y de las demás normas declarantes adicionales o sustituidas. E instalar el bien dispositivos de localización y movilización de la misma y utilizarlos en los eventos de incumplimiento de las obligaciones garantizadas en el presente contrato. Para tal efecto, el acreedor garantizado a quien detecte sus derechos informará a la garante o deudora con al menos 24 horas de antecesión la decisión de activar el mecanismo de inmovilización. En el caso de la cesión del presente contrato, el cesionario podrá ser quien active el dispositivo de localización y inmovilización, en el cual podrá ser contratado por la garante o deudora, y cuyo costo debe ser siempre asumido por el último parágrafo. La garantía deudora se obliga irrevocablemente durante la vigencia del presente contrato a no cancelar o suspender el servicio de localización vincular y no activar el encendido del autor del vehículo cuando éste haya sido deshabilitado. El acreedor o garante
al acreedor garantizado y a no deshabilitar de la plataforma de los usuarios que representa a él. El acreedor garantizado sin la previa y escrita autorización de este último. 17ª, ya quedan poquitas. Y en la última, pues se hace referencia, en constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de abril del año 2021, donde se tiene la información del Banco Tomor, representante legal Omar Francisco Torres, la cédula, la dirección de notificación, el teléfono en la ciudad de Bogotá, igual el garante o deudora, Claudia Torres Montaño, con número de identificación, la dirección de notificación, el email y el teléfono y la ciudad de Bogotá. Pues ese es mi contrato, doctor Larizo. Listo, el que sigue. ¿Terminaron, compañeros? Creo que van a exponer Sí, otro señor. contrato. No, ya son los que estábamos para exponer los dos contratos. Ok, gracias. Bueno, entonces, buenas noches. Nosotros vamos a hablar del contrato de leasing. Este grupo está integrado por Fray Maecha, José Márquez, Fabián Camilo, John Rosso, Luis Orozco. Entonces, ¿qué es el leasing? El leasing es una excelente alternativa para financiar los activos fijos generadores de renta que usted o su empresa necesita. El leasing se basa en un contrato en virtud del cual leasing entrega a una persona natural o jurídica la tenencia de un activo productivo para su uso y goce durante un plazo establecido, a cambio de un canon de arrendamiento periódico. Al final del contrato, usted o su empresa tiene el derecho de adquirir el activo por un porcentaje del valor de compra pactado desde el principio, denominado opción de adquisición. El vocablo leasing tiene un origen sajón, proviene del tu lease, que significa arrendar. No obstante, el concepto de leasing, desde el punto de vista económico y jurídico, tiene connotaciones que van mucho más allá del simple contrato de arrendamiento. Cuando se habla de cliente, es el mismo locatario. El leasing arrendamiento financiero es una excelente alternativa para financiar los proyectos de infraestructura y los activos generadores de renta que las empresas necesitan. Las ventajas y beneficios que ofrece esta figura hacen que sea el principal medio de financiación que las empresas y personas utilizan para la adquisición de activos fijos productivos. Este mecanismo de financiación es ampliamente utilizado y exitoso en los países industrializados. ¿Cómo opera el leasing? El leasing financiero opera mediante un sencillo contrato de arrendamiento en el que el cliente elige el activo que necesita y el proveedor al que se lo quiere comprar. La compañía de leasing compra el activo y se lo entrega al cliente en calidad de arrendamiento durante un periodo de tiempo previamente pactado. El cliente paga un canon periódico por el uso y goce del activo durante todo el contrato. Al final del contrato, el cliente tiene la opción de adquirir el activo por un porcentaje del valor de adquisición del mismo pactado desde el inicio de la operación. ¿Cómo opera el leasing? Tenemos el cuadro que es que nos explica muy claramente, es que casi no alcanzo a leer, el proveedor, el cliente y el leasing.
el proveedor le vende los activos a leasing, leasing entrega el activo al cliente en arrendamiento y el cliente elige el proveedor. Siga, compañero. Buenas noches. Bueno, aquí vamos a mirar qué se puede adquirir a través del leasing, ¿sí? Entonces tenemos, por leasing se pueden financiar todos los activos generadores de renta que las empresas y personas naturales necesitan, ya sean muebles o inmuebles, y como ejemplo tenemos, digamos, maquinaria de producción. Todos aquellos equipos requeridos para desarrollar obras de infraestructura en los sectores energético, transporte, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, independientemente de la actividad económica de la empresa, se pueden adquirir por este medio, ¿sí? Ya que son medios extremadamente, en ocasiones muy costosos, entonces es una gran alternativa que usa la industria hoy. Aquellos también como equipos de construcción, plantas industriales, equipos de cómputo y telecomunicaciones, equipos de impresión también, maquinaria agrícola, ganado lechero, cría y de doble propósito. También se pueden adquirir por medio de leasing oficinas, bodegas, locales comerciales, vehículos de carga pesada, mediana o liviana, vehículos para ejecutivos y también para vendedores. También hemos visto equipos de oficina, equipos médicos, vivienda, ¿sí? Todos estos tipos de maquinaria y objetos se pueden adquirir por medio de leasing. Vamos a hacer una referencia de las clases de leasing que hay en el mercado como tal. Entonces tenemos uno que es el leasing financiero, que es una muy buena alternativa para financiar todos los activos fijos que usted o una empresa necesita. Mediante un contrato de arrendamiento financiero, el leasing entrega los activos para tal uso, a cambio de un pago periódico, ¿sí? Lo que llama un canon periódicamente durante un plazo establecido. Todo esto se establece en los contratos, el tiempo y las fechas fijas para pagar. Al finalizar el contrato, la persona tiene el derecho a adquirir el activo o los activos que haya hecho negocio por medio del leasing, por un porcentaje del valor de la compra pactado desde el principio. Siempre desde el principio se pacta este valor en el que va a quedar, digamos, el artículo o el producto que se use o la maquinaria. Y se denomina opción de adquisición. Otro leasing es el leasing de importación, que es una interesante y cómoda alternativa para su empresa o para las personas que lo necesiten, ¿sí? Si necesitan financiar activos fijos que requieran de un proceso de importación, mediante un contrato de arrendamiento financiero se puede hacer esto. El leasing realiza todo el trámite y la gestión de importación de los activos y se los entrega para el uso, a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo establecido. Entonces es una alternativa muy, muy, muy buena ahorita para, digamos, cuando no tenemos los recursos suficientes. Se paga un poco caro, pero es la única alternativa, digamos, que podemos encontrar para este tipo cuando son mercancías específicas, ¿no? O demasiado costosas. En este caso, pues el de la importación. En estos casos, al finalizar el contrato, la empresa tiene la opción igualmente de adquirir el activo pagado, pagando un porcentaje de su valor inicial. Este porcentaje es pactado desde el inicio del contrato, igual que el anterior. El otro es el leasing inmobiliario. Es una gran alternativa que se usa mucho ahorita para la financiación de los inmuebles nuevos usados en los planes que cada empresa tiene o Pero requiera, ojo, ¿no? porque eso es producto del lunes, así que lo del leasing habitacional. Sí, lo quería revisar, lo quería relacionar ahí, que es una parte del leasing como tal. Entonces lo vamos a obviar para dejarlo a los compañeros. Otro leasing muy usado, el leasing de vehículos, que es una interesante alternativa para financiar los vehículos particulares que poseen las empresas o personalmente también cuando se usan, ¿no? Mediante un contrato de arrendamiento financiero. Digamos que un ejemplo es el Leasing Bancolombia, que es muy conocido. Le entregan los vehículos para el uso, ya sea en las compañías o la persona que lo requiera. Y también se pacta lo mismo, un plazo mensual de establecido de las cuotas. Y al finalizar el contrato se ha puesto un precio en el que lo puede adquirir o simplemente lo renueva por otro leasing. Últimamente se usa mucho para, digamos, las personas quieren estar renovando vehículos, entonces lo que hacen es terminar un leasing y empiezan otro. O si es una opción que les convenga, pues compran el vehículo como tal. Aquí la ventaja es que no tuvieron que sacar grandes cantidades de dinero para comprarla, sino que simplemente empezaron a financiar el plan. Esa es una de las grandes ventajas. Digamos, bueno, está el leasing de vehículos para ejecutivos, que prácticamente es la misma alternativa. Hay muchas empresas donde les dan a sus ejecutivos, digamos, vehículos de última gama,
La empresa los paga y al final les da la opción a los ejecutivos como tal si quieren quedarse con el vehículo y hacen el cruce con el leasing. También les da una gran oportunidad porque normalmente llegan a adquirir buenos precios o son subsidiados por las empresas. El otro que tenemos es el leasing internacional, que es una modalidad de leasing financiero en moneda extranjera, digamos, ya sea en base de dólares o euros, lo que se configure, que se ofrece a través de las filiales en el exterior de los bancos, ¿sí? Destinada a financiar maquinaria y equipo importado. Digamos, esto es cuando tienen que traer maquinaria de otros países, maquinaria específica. Definidos como bienes de capital según lo dispuesto en las resoluciones emitidas para tal efecto por el Banco de la República y la DIAN. Controlan, digamos, esas definiciones. Los cánones son liquidados en dólares también, entonces digamos que son compras bien complejas en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con las tasas representativas, tanto de las fechas que se va a pagar, que se establecen, como digamos al final cuando si se va a liquidar, se va a realizar la compra del artículo como tal o del producto que se haya comprado, porque se establece el precio de referencia al que va a estar. Entonces, es un leasing bien delicado y que se debe tener mucha exactitud cuando se hace en este tipo de leasing internacional. Otro leasing es el de infraestructura, que digamos es una gran alternativa para financiar los activos que la empresa requiere para desarrollar proyectos orientados a mejorar la logística de distribución y volver más eficiente las cadenas de producción o abastecimiento. Le facilita a las empresas la financiación de activos para desarrollar proyectos de gran envergadura en aspectos como telecomunicaciones, almacenamiento, energía, transporte, agua potable, entre otros, mediante un contrato de arrendamiento financiero que hace el leasing, le entrega los activos también para el uso y periódicamente se establecen los pagos igualmente. O sea, la base de todo es siempre definir el pago mensual, lo que se va a pagar como sobretasa y lo que va a terminar, o sea, el precio que se le va a dar al final para la venta. Todo eso queda claro en el contrato. Otra figura es el last bash, que digamos es su arrendarse algo que se tiene, que también entra en el leasing, que es una operación de leasing financiero donde la persona, la empresa es el mismo proveedor del activo. En este caso, la empresa ya tiene la propiedad del recurso y mediante esta figura de last bash tiene la posibilidad de liberar capital invertido en activos fijos productivos, o sea, se los vende, digamos, a la financiera y la financiera se los arrienda nuevamente. ¿Sí? Es una forma de obtener activos, una figura bien novedosa. Entonces, digamos, en esos casos se venden el activo al banco, el banco se lo arrienda a uno nuevamente y le da otra vez la opción de que lo vuelva a comprar. O sea, es como de entregar algo para poder tener capital y solvencia y al mismo tiempo seguir usándolo, pero ya pagándole al banco como tal que se convierte en el propietario. Pero también existe esa figura. Y se obtiene liquidez, digamos, en las empresas. Aquí ya sigue el compañero con lo que habla del contrato de leasing. Buenas noches. El contrato de leasing es un contrato bilateral, ya que hay obligaciones recíprocas entre las partes. Es un contrato consensual. Para su perfeccionamiento basta la voluntad de las partes y no requiere solemnidad alguna. Es un contrato oneroso. Ambos contratantes persiguen en su celebración un beneficio económico. Es un contrato conmutativo, puesto que existe un equilibrio entre las prestaciones de las partes. Es de tracto sucesivo, porque las obligaciones de las partes se van cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato y es un contrato de naturaleza mercantil, dado que se celebra entre comerciantes y sobre bienes susceptibles a producir rédito. Las partes como tal del contrato del leasing, está la compañía dadora del leasing o arrendadora, que es quien se encarga de adquirir el bien de un proveedor o del mismo arrendatario, como en el caso del lashback, y luego darlo en leasing. En Colombia solo están autorizados a realizar el leasing financiero las compañías de financiamiento comercial. Otra de las partes es el usuario, también llamado tomador, locatario o arrendatario. Son las personas naturales o jurídicas,
ya sean de naturaleza pública o privada, que se comprometen a pagar un canon estipulado en el contrato. Otra de las partes es el proveedor, es quien suministra los equipos o el bien objeto del leasing, pues pueden ser fabricantes o el distribuidor. Y si bien no son suministros, da las garantías de funcionamiento al que adquiere o se traslada o toma, digamos, como tal, en arrendamiento esta parte. Los elementos esenciales del contrato de leasing están basados también en el derecho de uso y goce, que el usuario tendrá derecho a la explotación económica del bien mientras dure el contrato y esté cumpliendo con sus obligaciones. Una de esas obligaciones es el canon de arrendamiento, que se fija teniendo en cuenta el valor del bien. Otra, digamos, de los elementos en ese contrato de leasing que se fija desde que, digamos, es una de las partes principales del contrato, es el plazo, y se fija teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes. Esto, digamos, va también plasmado en la vida útil. Normalmente se pactan los siguientes plazos. Se pactan vehículos, equipos de cómputo a 24 meses, maquinaria, equipos, muebles y enseres a 36 meses, inmuebles a 60 meses, proyectos de infraestructura 12 años o el plazo de la concepción. También, digamos, uno de los elementos que también se plasma en ese contrato es la opción de compra, y es uno, digamos, como tal, de los más importantes, que se plasma en primera instancia en ese contrato y se deja estipulado esa opción de compra para que, digamos, el leasing se haga como tal, o sea, como para que coja su forma, tiene que tener, digamos, esta opción de compra. Ahí siguen las ventajas del contrato que las da el compañero. Buenas noches, profesor, compañeros, buenas noches. Entonces yo les voy a dar explicación sobre las ventajas del contrato de leasing. Entonces, como alternativa de financiación, el leasing es muchas veces menos costoso que el de un crédito y afecta menos la liquidez de las empresas y también de las personas naturales, mejorando el flujo de la caja. Para el usuario del leasing, lo pagado por cánones de arrendamiento es un gasto deducible de un 100% del impuesto de los que afecta es su estado y pérdidas y ganancias, no más su balance y sus índices de endeudamiento. Sin embargo, la ley 223 del 95 deja solo este beneficio para las empresas que tengan un patrimonio bruto inferior a 5.000 millones de pesos. El leasing facilita la renovación de tecnología a las empresas y evita la desviación de los recursos hacia otras áreas. A través del leasing back, el empresario adquiere su maquinaria importada sin afectar su capital del trabajo, pudiendo utilizar los recursos que posee hacia el montaje y puesta en marcha en los equipos, y enfrentar con seguridad el crecimiento de la misma, como tal la empresa. Los contratos de leasing generalmente se hacen a 36 meses, lo que permite al usuario financiar en un 100% los activos fijos y medianos a largo plazo, 60 meses, y adquirir el bien por el precio residual. O de rescate, que oscila entre 1 y un 20%, de acuerdo con la especificación del bien. A través del leasing, el empresario se protege de las inflaciones, ya que los cánones son fijos. El leasing facilita la comercialización de los bienes de capital. En muchos casos, los equipos se pagan solos, ya que pueden generar los recursos suficientes para pagar los cánones de arrendamiento. También está que puede financiar activos a través del leasing sin ningún beneficio tributario de la deducción del 100%. Como en este caso, el leasing quedaría es a nombre de la entidad, pues lo llamamos banco, entonces se facilitaría para la persona que adquiere este crédito, pues no hacer los pagos de los, digamos, de declaración de renta. El 40% por las inversiones, activos fijos, reales y productivos. Entonces, en la parte ya finalizando, tenemos que en la terminación del contrato,
Puede ser por vencimiento del término previstos en el contrato. Al terminarse el contrato, surgen para el usuario 3 opcionales. Restituir el bien al arrendado, renovar el arrendamiento en condiciones distintas, ya que el bien ha sido parcial o totalmente desaparecido. Vale decir que su costo ya está amortizado, al menos en algunas partes. Comprar el bien por su valor residual. Por incumplimiento del contrato que dará lugar a la terminación anticipada del mismo, entre otras causas. Por no pago oportuno del canon, por mora de la entrega de los bienes o vicios de las mismas, por destrucción parcial total de los bienes entregados en leasing, por decisión judicial, por no pago de las primas del seguro o por la suscripción de los contratos exigidos. También se puede decir que mencionando que los empresarios consideran exageradas también estas pretensiones de las compañías de leasing cuando los contratos se terminan por falta de pago oportuno de los cánones de arrendamiento. Eso es todo por lo de las diapositivas. Entonces les voy a compartir ahora lo de un contrato. Permítanme un momentico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de contrato de leasing. En este caso es de maquinarias y equipos. Y el ejemplo está, digamos, parte de un arrendador que la compañía, en este caso, pues le pusimos Leasing Fray S.A. Es una sociedad constituida por escritura pública, en este caso el número 83147, el 25 de noviembre del 2018. Está la notaría donde está escrita, con domicilio en Bogotá, está su dirección. El arrendatario solidario es el señor Pedro Pérez, identificado con su documento de identidad de Bogotá. Se establece el lugar exacto donde va a trabajar esta maquinaria. Dice el sitio de la utilización es la cantera La Espinosa, en la vereda en Subachoque, en la vereda La Floresta, Cundinamarca. Se establece el tiempo del contrato, que son 24 meses, el valor mensual del arrendamiento, 12 millones de pesos. Fecha del pago de los arrendamientos, se establece que serán los 5 días de cada mes. Fecha de pago del primer arrendamiento, entonces se establece que inicia el 5 de junio del 2021. Y se establece, digamos, lo que es la pena por atraso en el pago de arrendamiento, que en este caso se establecieron intereses máximos por ley en caso de mora. También una pena diaria por el atraso en la devolución del equipo cuando se termine, digamos, el contrato o se cancele por alguna de las cláusulas establecidas. El interés por mora también se estableció como el máximo. Hay un valor se da el valor que es obligatorio, digamos, el valor de adquisición a la terminación del contrato, que se ha establecido por 480 millones de pesos de la máquina. Fecha de terminación del contrato, entonces está la fecha de inicio y la fecha de terminación se estableció como el 10 de junio del 2023. Y la identificación del arrendadero como tal, que es la dirección donde está, calle 13, 6048, y se pone el equipo objeto del contrato. En este caso es una retroexcavadora, cargadora, se dan todas sus especificaciones, modelo de motor 3054 CT DIT, potencia bruta, potencia neta, pesos, peso del orden de trabajo nominal de 7.025 kilogramos a 15.475 libras, peso de orden de trabajo. La retroexcavadora, profundidad de excavación, toda la ficha técnica, y se anexa todo lo que es el inventario técnico y las especificaciones de la máquina como tal. Luego ya pasamos a lo que es el objeto del contrato, en el cual se dice: el presente contrato se celebra en Bogotá, República de Colombia, entre las partes identificadas en la primera sección, las cuales dejan expresa constancia de: 1. Que los arrendatarios han manifestado a Leasing Fray S.A. el deseo de celebrar un contrato de leasing o arrendamiento financiero sobre el equipo que constituye el objeto del presente contrato. 2. Que los arrendatarios han escogido el equipo que desean arrendar para su uso, lo mismo que el fabricante, proveedor o vendedor del equipo. 3. Que los arrendatarios conocen el estado de funcionamiento del equipo y los servicios que puede prestar.
4. Que para celebrar el negocio requerido por los arrendatarios, Leasing Fray S.A. ha comprado el equipo del fabricante o proveedor escogido, haciéndose de esta el propietario del mismo. O sea, siempre eso es clave, ¿no? Que el propietario siempre es el que da la máquina de leasing hasta que no se termine el contrato y no cambien todas las condiciones. Que para celebrar el negocio requerido por los arrendatarios, Leasing Fray S.A. ha comprado el equipo del fabricante proveedor elegido, haciéndose de esta forma propietario del mismo. Ya la leo. Con base en las anteriores constancias, las partes estipulan que este contrato se rige por las siguientes cláusulas. Primera, Leasing Fray S.A. entrega a los arrendatarios a título de arrendamiento financiero o leasing el equipo de propiedad de aquella que se describe en este contrato. Segunda, los arrendatarios dejan expresa constancia de que han recibido el equipo completo en estado y funcionamiento a su entera satisfacción, obligándose a conservarlo y a mantenerlo. Tercera, el equipo solamente será utilizado por los arrendatarios y por el personal a su servicio, siendo responsables los arrendatarios por la utilización del mismo. El equipo será utilizado conforme a los fines a que está destinado, con el cuidado y diligencia debidos para su normal conservación y buen funcionamiento. El uso formal del equipo será establecido para el mismo por el proveedor o fabricante, y los arrendatarios se obligan a celebrar con dicho proveedor o fabricante o con persona autorizada por este los contratos de mantenimiento que contribuyan a la conservación y buen funcionamiento del equipo. Una característica es esta, ¿no? En los contratos leasing, que la persona que se le arrienda asume, en estos casos, todo lo que son mantenimientos. Y los mantenimientos son ordenados por la compañía que hace el leasing como tal. Y donde se establezcan, ¿sí? Ya con los parámetros y todo lo... Y siempre que se va a hacer una reparación, la compañía es la que determina dónde se hacen, o sea, nuevamente para garantizar el buen mantenimiento de la máquina dada en leasing. Dice cuarta, son de cargo de los arrendatarios todos los gastos de funcionamiento del equipo, los ocasionados en razón o con ocasión de la instalación de repuestos al equipo arrendado. Asimismo, son de su cargo el valor y los respectivos repuestos y el de las reparaciones a que haya lugar. Los repuestos se entenderán incorporados al equipo y por consiguiente ya se consideren como tales o como mejoras. Pasarán a ser propiedad de Leasing Fray S.A., sin que los arrendatarios tengan derecho a compensación, indemnización o pago alguno por este concepto. Quinta, dadas las constancias previas, los arrendatarios expresamente exoneran a Leasing Fray S.A. de cualquier responsabilidad por la idoneidad del equipo, sus condiciones de funcionamiento, sus calidades técnicas y en el caso de bienes importados por el cumplimiento de los requisitos legales para su importación. Sexta, el sitio donde los arrendatarios van a utilizar el equipo es el descrito en este documento y no podrá cambiarse sin previa autorización escrita de Leasing Fray S.A. O sea, digamos, esto fue para una cantera, entonces allá mismo donde se estableció ahí en la vereda, ahí siempre tiene que estar trabajando mientras no se dé autorización por la arrendataria de leasing. Dice, los arrendatarios se obligan a pagar por su cuenta todos los gastos, impuestos o primas que se ocasionen por el transporte e instalación del equipo al lugar que ha de funcionar. Séptima, el valor de la renta o precio de arrendamiento mensual es la suma indicada en la primera sección de este contrato que los arrendatarios pagarán a Leasing Fray S.A. en las oficinas de esta, los días pactados y las fechas. Bueno, en caso de retardo en el pago y cualquiera de los arrendamientos mensuales, los arrendatarios pagarán a Leasing Fray S.A. sin necesidad de requerimiento alguno la suma pactada en este documento a título de pena por cada día de retardo. Digamos que estos son factores muy claves porque normalmente los leasing son delicados, que con los incumplimientos terminan los contratos y cobran cláusulas, retiran la maquinaria, entonces causan gran perjuicio a las compañías como tal. Entonces es de estricto compromiso. Dice, bueno, en caso de retardo de pago cualquiera de los arrendamientos mensuales, los arrendatarios pagarán al leasing sin necesidad de requerimiento alguno la suma pactada en este documento a título de pena por cada día de retardo. En caso de que sean 2 o más arrendamientos periódicos atrasados, los arrendamentarios pagarán al Leasing Fray S.A. la suma aquí indicada por cada uno de los dichos arrendamientos periódicos. Por el pago de esta pena no se entenderá extinguida la obligación principal de los arrendatarios, pues dicha pena se estipula por el solo retardo y no alterará el derecho de Leasing Fray S.A. de alegar el incumplimiento del contrato ni la aplicación de la cláusula 15ª. Son de cargo de los arrendatarios todos los gastos y costos de cobranza judicial o extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado que se pactan desde ahora en un 30% del valor de las obligaciones pendientes, parágrafo 1,
La tolerancia de Leasing Fra S.A. al recibir el arrendamientos pagados con atraso no implicará prórroga en los plazos estipulados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Parágrafo 2. El precio de renta del arrendamiento no podrá disminuirse con base en el argumento del deterioro u obsolescencia del equipo. Eventos estos que asumen los arrendatarios sin alterar sus obligaciones frente al Leasing Fra S.A. O sea que así la máquina a medida del uso normal se va deteriorando, siempre el costo de la mensualidad sigue siendo la misma. O sea, no se puede invocar pues que la máquina está desgastada ni nada. El contrato deja establecido todo eso. La obligación de pagar arrendamientos por parte de los arrendatarios no termina por el hecho de cesar temporal o definitivamente el funcionamiento del equipo arrendado, ya sea por reparación, traslado, retención, accidente, avería o transformación, huelga, siniestro o cierre de la empresa en general por cualquier causa no imputable a Leasing Fra S.A. O sea, si la máquina se daña, ocurre algún accidente en la planta y para, o sea, siempre tienen que estar pagando. O sea, eso queda establecido. Parágrafo 4. Si las condiciones de la economía colombiana, particularmente las tasas de captación de corporaciones que determina semanalmente el Banco de la República, llegara a variar en un rango superior al 25% en su cotización, en un periodo de 6 meses, la compañía de leasing podrá modificar el valor de los cánones conforme a estas variaciones. Octava, salvo lo previsto en las cláusulas 15ª, ninguna de las partes podrá renunciar al término señalado en la primera sección de este contrato para su vigencia. En consecuencia, los arrendatarios no podrán devolver el equipo antes de la fecha originalmente estipulada como determinación de contrato, so pena de indemnizar los perjuicios. Novena, los arrendatarios se obligan a mantener asegurado contra todo riesgo y durante el término de este contrato en una compañía de seguros aceptada previamente por Leasing Fra S.A. el equipo arrendado para una suma equivalente a su valor comercial. Entonces el equipo tiene que estar asegurado contra todo riesgo y debe ser autorizado por la empresa. En caso de robo o pérdida, siempre pues la compañía se mantiene asegurada en eso. Los arrendatarios se comprometen a pagar cumplidamente las primas de seguros, debiendo acreditar su pago ante Leasing Fra S.A. dentro de los 10 días de a la fecha del contrato de seguros o renovaciones, sin perjuicio de la obligación que asumen de pagar las primas en la forma en que acaba de expresarse. Los arrendatarios autorizan a Leasing Fra S.A. sin que esto signifique obligación o responsabilidad para Leasing Fra S.A. para que por cuenta de los arrendatarios contrate los seguros o renovaciones y o pague las respectivas primas de seguros con el fin de mantener vigentes las pólizas. Las primas de seguros, estos se obligan a pagar aquellas dentro de los 2 días siguientes. O sea, si yo como leasing pago eso, entonces ellos están en la obligación de 2 días siguientes cancelarme todos esos costos. El importe de dichas primas pagados por su cuenta. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los arrendatarios de esta cláusula será causal para que Leasing Fra S.A. pueda dar por terminado el presente contrato con las consecuencias previas en las cláusulas 16ª. Cualquier siniestro total o parcial no suspenderá ni interrumpirá el arrendamiento ni cambiará el vencimiento de plazos establecidos en este contrato. Entonces, bueno, la 10ª dice los arrendatarios son responsables de cualquier deterioro del equipo, su pérdida, y todo eso será evaluado por la compañía. Reparar por su cuenta el equipo es una de las condiciones, tenerlo en buenas condiciones y funcionamiento según el criterio de Fra Leasing S.A., de Leasing Fra S.A., dentro del término que esta también indique. El número 2 es o reemplazar el equipo deteriorado perdido por otro y similares condiciones, prestación, mantenimiento y funcionamiento inicial a satisfacción de Leasing Fra S.A. En el caso de que la máquina se dañe y sea necesario reponerla, tiene que ser bajo las condiciones a satisfacción de Leasing Fra S.A. Pagar a Leasing Fra S.A. el valor comercial del equipo o la suma resultante de multiplicar el valor del canon por el número de meses que aún falte para terminar el contrato. O sea, si se acaba el contrato o se dañó la máquina o algo, entonces igual le van a cobrar todo lo que faltó del contrato. Queda estipulado en esta cláusula. Dice, elegida una cualquiera de las obligaciones enumeradas y al fin de facilitar su cumplimiento, Leasing Fra S.A. acordará con los arrendatarios el ejercicio de los derechos derivados de los correspondientes contratos de seguro. 11ª.
Leasing Fray S.A. se obliga a librar a los arrendatarios de toda turbación ilegítima e imputable directamente a ella en el goce del equipo, para lo cual los arrendatarios deberán dar aviso a Leasing Fray S.A. tan pronto como aquella se presente. 12ª. Leasing Fray S.A. se reserva el derecho de inspeccionar el equipo en cualquier momento para comprobar si son satisfactorias las condiciones de funcionamiento y mantenimiento del mismo. Para tal fin podrá efectuar visitas al lugar donde se encuentra el equipo y recomendar por escrito las medidas que juzgue necesarias o inconvenientes, las cuales deberán ser atendidas por los arrendatarios en forma inmediata. 13ª. Salvo que media autorización expresa de Leasing Fray S.A., los arrendatarios no podrán subarrendar el equipo ni darlo a terceros para su explotación bajo cualquier forma contractual, ni ceder este contrato de manera alguna. Aún en el caso de existir dicha autorización, los arrendatarios seguirán siendo solidariamente responsables con el concesionario o el sustituto frente a Leasing S.A., Fray S.A., de las obligaciones contraídas en el presente contrato. 14ª, dice, el presente contrato y los derechos derivados del mismo podrán ser cedidos en todo o en parte por Leasing Fray S.A. o dados en garantía de crédito, cesión o garantía de los arrendatarios, se acepten desde ahora en forma expresa. Entonces aquí hay una cláusula de este contrato de causales para terminar el contrato. Dice, por mutuo consentimiento de las partes, por vencimiento y término de vigencia, por incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, por el no pago oportuno del arrendamiento por un periodo o más, por el uso indebido del equipo arrendado, por el hecho de que los arrendamientos gravaren con cualquier clase de cargos o garantías el equipo arrendado, por su arrendamiento, el concordato preventivo, la declaración de quiebra o el llamamiento a concurso de acreedores de uno o cualquiera de los arrendatarios. Hay que tener claro que esta maquinaria siempre debe ser clara, digamos, en caso de que embarguen al que tiene arrendada la máquina, de que esa máquina no le pertenece. Sí, o sea, ya no está sometida a ningún tipo, ya que simplemente está sobre un contrato de leasing. Cualquier acción judicial que involucre los bienes objeto de este contrato, la disolución o liquidación de uno o cualquiera de los arrendatarios tratándose de personas jurídicas. Dice, cuando Leasing Fray S.A. dé por terminado el presente contrato, conforme a esta cláusula, los arrendatarios pagarán a título de indemnización de perjuicio la suma resultante multiplicar por 10 el valor del arrendamiento mensual, sin perjuicio de su obligación de devolver el equipo, ni de pagar arrendamientos que se hayan causado hasta la terminación del contrato. 16ª cláusula, dice, a la terminación del contrato por cualquier causa el equipo deberá ser devuelto a Leasing Fray S.A. en el mismo estado de funcionamiento en que lo reciben los arrendatarios, salvo el deterioro natural. ¿Sí? Y pone la fecha, los 5 días siguientes de la terminación, so pena de incurrir una multa diaria a favor de Leasing Fray S.A. 17ª, el vencimiento, determinación y duración de este contrato y siempre los arrendatarios haya cumplido la cabalidad de las obligaciones derivadas del presente contrato, los arrendatarios tendrán una de las siguientes opciones: devolver el equipo, adquirir en propiedad el equipo por el valor estipulado en este documento, prorrogar el presente contrato revisando el término de duración y los valores pactados sin que tal prórroga constituya novación. Bueno, aquí está esta es la 18ª cláusula. Los arrendatarios renuncian expresamente a las formalidades del requerimiento para constituirlos en mora en caso de retraso o incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato. Ven, aquí vamos a la 20ª. Todos los gastos de impuestos que se ocasionan con motivo del presente contrato, así como los que causen por la adquisición, dominio, movilización, matrícula, registro, gravamen y enajenación del bien o los bienes objeto de este contrato serán a cargo de los arrendatarios. 21ª cláusula compromisoria. Aquí cada una cláusula compromisoria. Dice, en caso de controversias en el presente contrato se puede hacer un preacuerdo de arreglo directo, el cual puede ser de 2 fases, una de conciliación y la segunda de arbitraje. ¿Sí? Una recomendación que nos hizo el profesor que podíamos poner. Esta, y la 22ª cláusula, digamos aquí creamos una garantía mobiliaria. Entonces dijimos, los arrendatarios aportan como garantía mobiliaria para este contrato para respaldar y garantizar el pago del contrato leasing un vehículo de carga marca internacional 4700 modelo 2010 con un avalúo de 210 millones de pesos, el cual queda grabado ante la entidad de tránsito y transporte con limitación a la propiedad a nombre de Leasing Fray S.A. hasta la culminación del contrato y entrega satisfacción. Perdón, con este contrato terminamos, ¿no? Sí, señor.
Entonces tomamos como garantía y se ponen los datos del vehículo y esta limitación, se le crea una limitación a la propiedad con una prenda a nombre de Leasing Fray S.A. Para constancia se firma el original y una copia del mismo tenor y valor en Bogotá los 20 días del mes de abril. Los arrendatarios Leasing Fray S.A., su gerente Fray Alonso Maecha y el arrendador Pedro Pérez. Y ese pues es el contrato, profe, que escogimos para el ejemplo. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, a ver, Delmo, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de garantía? El garante, el garante, garantista. ¿Qué otro nombre recibe el garante? A ver, María Inés. Kelly. Kelly, la misma pregunta. ¿El deudor prendario también? ¿Deudor garante o deudor prendario? Sí, también. Y acreedor garantizado o acreedor. Kelly, ¿cómo se llaman las partes en el leasing? Profe, ¿aló? Ajá. Sí, sí, te escuchamos. Profe, arrendador o arrendatario y proveedor. No, arrendador y locatario. Ah, El locatario es el arrendatario. Es el que paga. ¿Ok? Bueno, mañana yo le envío